Me llaman la madre de Moisés, la heroína de la fe. Creen que el momento más difícil fue cuando el Nilo se tiñó de sangre o cuando enfrentamos al faraón. Yo les confieso que la mayor agonía no fue el terror de la matanza. Fue el silencio después, el hueco que dejó el canasto de juncos en mis brazos. Yo soy la madre que tuvo que enterrar a su hijo en el río, no para que muriera, sino para que pudiera vivir lejos de mí. Si ustedes han tenido que soltar a un hijo por un bien mayor, por una carrera, por un propósito que lo lleva lejos de casa, entienden mi dolor. Es crear para el mundo, mientras tu corazón se queda vacío en la tierra. El amor me exigió el sacrificio de la posesión, y esa renuncia es una herida que nunca cicatriza por completo. Los hombres hablan de la fe de Abraham, de la fe de Sara, pero yo les digo que la fe de una madre es un terror constante. Cada respiración de ese bebé, cada onza de leche, era un desafío a la orden del faraón. Viví 3 meses en la sombra, en el miedo perpetuo de que los guardias egipcios descubrieran mi secreto. Y ese terror me enseñó la primera y más cruel lección de la maternidad en la crisis. A veces, para que tu hijo viva, tienes que renunciar al derecho de protegerlo. Yo era la madre que debía dar todo, y el destino me pedía que diera lo más preciado de forma silenciosa e irreversible. La gente glorifica el acto de soltar, pero ignora la lucha diaria del amor que se aferra. Yo no construí el canasto con indiferencia. Lo tejí con lágrimas y oraciones. Cada capa de brea era una capa de miedo sellada. Cuando lo puse en el río, no sentí liberación. Sentí el divorcio de mi alma. Mi hija, Miriam, observaba desde lejos y yo, su madre, le encargué la tarea de ser testigo de mi desesperación. ¿Qué clase de madre enseña a su hija a espiar el destino trágico de su hermano? Una madre acorralada, una madre que se había quedado sin opciones, cuya única esperanza residía en la providencia ciega de las aguas. El milagro fue que el río lo salvó, pero la carga fue que la princesa de Egipto lo encontró. Y ese fue el comienzo de mi exilio emocional. Yo fui llamada para amamantarlo, para criarlo en sus primeros meses, una ironía cruel. Tuve que ser la nodriza y la madre, y en el momento de la verdad, tuve que entregarlo al lujo del palacio, a otra mujer a quien él aprendería a llamar madre con el tiempo. El dolor de esa renuncia es algo que solo las madres que han perdido la custodia por una u otra razón pueden comprender. Tuve que enseñarle a Moisés a amar a otra mujer, a aprender un idioma que no era el nuestro, a vestir ropas de opresor. El amor exigía que yo lo preparara para su destino, y su destino era alejarse de mí. La herida no era la pérdida de mi hijo, era la certeza de que yo lo estaba criando para que fuera inaccesible, para que el palacio fuera más su hogar que mi barraca. Muchos de ustedes crían a sus hijos para el éxito, y el éxito los hace inaccesibles, distantes. ¿Saben qué dolor es tener un hijo famoso o exitoso, pero emocionalmente ajeno? Yo no quería a un libertador, quería a mi hijo, quería a ese bebé en mi regazo, no en el regazo de la princesa. Y esa lucha entre el instinto de posesión y el propósito divino es la que me persiguió por años. Tuve que elegir entre mi consuelo y su llamado, y cada vez que lo veía de lejos, un príncipe entre los egipcios, mi corazón de madre se regocijaba por su seguridad, pero lloraba por el vacío que dejaba en mi propia vida. Mi confesión es esta: la fe no me hizo inmune al dolor de la renuncia. La fe solo me dio la fuerza para elegir el propósito sobre la posesión. Ahora permítanme que les cuente cómo ese dolor se convirtió en un tormento cuando él huyó al desierto, y cómo fui obligada a encontrar una fuerza que reside, paradójicamente, en el apoyo incondicional a un destino que me dejaba sola. Sigan escuchando, porque la clave para liberar a sus hijos se encuentra en el momento en que yo dejé de luchar. Me vieron regresar del Nilo con el bebé a salvo, contratada para amamantarlo, y pensaron: ¡qué bendición! Dios le permitió criarlo, pero esa bendición se convirtió en la más cruel de las ironías. Yo tenía a mi hijo en mis brazos, pero no lo tenía en mi vida. Tuve que ser la madre que lo alimentaba y la nodriza que lo entregaba al palacio cada mañana, viendo cómo su destino se tejía con hilo de oro y poder egipcio.
La fachada era la de una sierva afortunada. La realidad era la de una madre que sentía que el destino, con una mano, me devolvía la vida de mi hijo y con la otra me la arrebataba para siempre, forzándome a una renuncia diaria. ¿Cómo se enseña a un bebé a amar a otra mujer como madre, a amar a sus captores, sin sentir que se está traicionando la propia sangre y la memoria de nuestro pueblo? Durante esos primeros años, mi vida fue una lucha interna de posesión. Cada mirada que me daba, cada pequeña mano que se aferraba a mí al beber mi leche, era una pequeña victoria que yo guardaba en secreto, sabiendo que cada día era un paso más cerca del momento irrevocable de la entrega final. Yo le susurraba historias de Israel, de nuestra fe, de la promesa de Abraham, intentando desesperadamente sembrar una raíz que el lujo de Egipto no pudiera arrancar, pero lo hacía con la ansiedad de quien siembra a contrarreloj, temiendo que la princesa, su nueva madre, notara la intensidad de mi amor y me lo quitara antes del tiempo acordado, por celos o por sospecha. El terror era constante, no tanto por los soldados, sino por la distancia cultural que crecía. Yo lo criaba con leche hebrea y con el idioma de los esclavos, pero su alma se estaba empapando de la arrogancia y del idioma del opresor, aprendiendo las costumbres del palacio. Vi el resentimiento crecer en Miriam y Aarón, mis otros hijos, que veían a su hermano, el bebé que habían salvado, crecer en el lujo, ajeno a nuestra esclavitud y al látigo. Y yo, la madre, era incapaz de mediar, de explicarles que ese alejamiento era el precio del propósito, porque en el fondo mi propio corazón sentía el ciúme amargo de la madre sustituta y la injusticia de tener que criar un líder para otro linaje. Mi dolor era doble, la pena de la madre que lo pierde y la vergüenza de la esclava que no puede darle un futuro mejor, que no puede ofrecerle más que una barraca. Yo miraba el Nilo, el mismo río que lo había salvado, y me preguntaba, ¿por qué me obligaste a ser testigo de cómo mi hijo se convierte en el enemigo? ¿Por qué me permitiste amarlo solo para forzarme a la renuncia? Esta tristeza, este cuestionamiento constante de la voluntad divina, era mi secreto guardado, mi pecado, contra la fe que yo misma había ejercido al soltarlo. Llegó el día, tuve que entregarlo. Yo le había enseñado a decir Abba, padre en hebreo, pero tuve que verlo aprender a decir princesa y faraón en egipcio. Ese fue el primer divorcio de mi corazón. Desde entonces, mi vida fue una espera forzada, una madre exiliada de su propio hijo por la fe. Cada logro, cada avance de Moisés en el palacio era un motivo de orgullo, pero también una punzada de dolor por la distancia y la inaccesibilidad que se instalaba entre nosotros, sintiendo que él ya no me pertenecía, que éramos desconocidos unidos apenas por lazos de sangre. Ustedes, que han visto a sus hijos distanciarse por el éxito, por un nuevo cónyuge que no los comprende, o por un propósito que los lleva a otra tierra, entienden que el amor se transforma en una posesión dolorosa cuando se niega la libertad. Yo quería retener a Moisés, pero Dios me enseñó que mi hijo era de un propósito, no de mi regazo. Y esa lucha entre el instinto de posesión y el propósito divino es la que me persiguió por años, obligándome a elegir entre mi consuelo y su llamado. La vida no es nuestra para guardarla, sino para entregarla. Si sienten el peso de la posesión sobre sus hijos, si ven cómo su amor se convierte en una cadena que los retiene, les ruego que no se vayan. Lo que viene ahora es el momento en que Moisés, finalmente, comete un error y su vida se desmorona. Necesito que vean mi reacción ante su exilio forzado. Quédense conmigo, porque la clave para la libertad de su hijo se encuentra en el momento en que yo dejé de luchar por la posesión. Durante años, viví con la esperanza de que Moisés, el príncipe, contemplara nuestro sufrimiento y comprendiera su verdadera identidad. Mi error no fue falta de fe, sino falta de realismo. Estaba tan concentrado en orar para que Dios lo usara que no lo preparé para la realidad de nuestra esclavitud. Le conté historias de Abraham e Isaac, pero no le enseñé paciencia con el látigo. Lo eduqué para un propósito, pero no para el dolor de la diferencia. El punto de inflexión, la decisión fatal que culminó en tragedia,
Fue mi pasividad al permitirle crecer en un palacio que lo convirtió en un extraño para su propio pueblo, bajo la ilusión de que la fe verbal bastaría frente a la cultura vivida. Recuerdo aquel día en que salió del palacio y vio nuestro sufrimiento, nuestra esclavitud. Se sintió como un extraño, un marginado entre los egipcios y entre los hebreos. Estaba dividido entre el lujo que lo había criado y el dolor de su linaje. Y en esta confusión de identidad, actuó por impulso y rabia matando al egipcio. La culpa de este acto no fue solo suya. Fue culpa mía por no haberle enseñado que la justicia se busca con sabiduría, no con violencia. Le inculqué un sentido de identidad hebrea, pero no le di las herramientas emocionales para soportar la opresión con paciencia, ni el sentido de comunidad para buscar ayuda. La noticia del asesinato me impactó como un rayo. Mi primera reacción no fue de profecía, sino de pánico maternal. Mi hijo, el príncipe, se ha convertido en un asesino y ahora es un fugitivo. Mi mayor temor se hizo realidad, que la princesa lo castigara, que lo ejecutaran. En ese momento, confieso que mi deseo egoísta era que simplemente regresara a la tienda, que abandonara su propósito, que se contentara con la seguridad de un esclavo, con tal de estar cerca de mí, bajo mi control. El amor maternal se convierte en veneno cuando intenta rescatar a su hijo de la grandeza solo para confinarlo a la seguridad. Moisés huyó a Madián, al desierto, a tierra de nadie, y ese fue el verdadero momento de la recuperación. Durante 20 años había estado en el palacio, donde podía verlo, donde estaba a salvo y protegido. Ahora estaba en el desierto y yo no tenía control, ni noticias, ni certeza de que estuviera vivo. El corazón de mi madre sufría por un hijo vivo, pero completamente inaccesible. El apego, el deseo de posesión, me fue arrancado por el desierto y por el tiempo, obligándome a afrontar la realidad de que jamás volvería a ser exclusivamente mío. Ustedes, que tienen hijos adultos que se han aislado o que se han casado y se han marchado, que viven con el dolor de la separación forzada, el dolor es el mismo. Es la lucha entre el derecho a poseer y el deber de liberar. Me aferré a la esperanza de que regresara para cuidarme en mi vejez, de que fuera mi consuelo. Pero el desierto me enseñó que mi hijo no era mi jubilación, era parte del designio de Dios. Y esta lección solo la aprendí en la ausencia total, en la soledad que me impuso la renuncia definitiva. Mi error fue desear un libertador que permaneciera bajo mi techo. Le impuse una identidad incompleta, mitad egipcio, mitad hebreo, y esperar que lidiara con esa división sin nuestra ayuda. La huida de Moisés me condenó a años de oración, no para que regresara al palacio, sino para que finalmente encontrara la paz de su identidad y el camino de su vocación en Madián, lejos de mí y de mi control. Allí, en el desierto, se casó, tuvo hijos, y yo guardé silencio, simplemente esperando lo que Dios haría. La lucha por aceptar a su esposa, Séfora la extranjera, la otra mujer en su vida, fue la batalla final contra la posesividad. Ahora que has visto el dolor de mi renuncia y el error de querer controlar el destino de mi hijo, acompáñame al desierto. Allí, en la zarza ardiente, encontré la fuerza para apoyar su vocación. Regístrate para recibir notificaciones y no pierdas la llave de la libertad de tus hijos. El desierto de Madián se convirtió en el espejo más cruel de mi fracaso como madre. Ya no estaba en el palacio, donde al menos podía verlo vestido de príncipe, protegido por las murallas. Ahora estaba en un desierto real, inaccesible, solo, y yo no podía hacer nada. El precio de mi apego, de mi deseo egoísta de que él regresara a mi lado y no enfrentara el propósito de Dios, fue la distancia permanente. Moisés se casó con Séfora, una madianita. Yo tenía que aceptar que otra mujer, una extranjera, le estaba dando un hogar y que sus hijos no crecerían bajo mi mirada ni oirían mi voz cada mañana. ¿Saben qué dolor es tener un hijo vivo, destinado a la grandeza, pero sentirlo emocionalmente ajeno? El luto por mi hijo vivo era más pesado que el luto por un muerto. Los años pasaron y mi corazón se consumía en la soledad.
alimentada por las historias que llegaban de Egipto sobre su ausencia. Yo había criado un príncipe para liberar a mi pueblo, y lo había perdido por su propia impaciencia. La consecuencia de mi amor posesivo fue que Moisés tuvo que irse a 1000 kilómetros de distancia para poder encontrarse a sí mismo y a su identidad. Mi hogar, que debía ser su refugio y su base de identidad, se había convertido en una trampa de donde él tuvo que huir para respirar y saber quién era realmente. Mi relación con Miriam y Aarón, mis otros hijos, también sufrió. Ellos veían mi dolor y mi sufrimiento silencioso les recordaba el fracaso. Yo me cerré en la oración por la seguridad de Moisés en el desierto, pero fallé en ser la madre presente para los que quedaron, para mis hijos que sí estaban a mi lado, cargando el látigo de la esclavitud. Mi amor por el ausente me robó la capacidad de amar y consolar al presente. Muchos de ustedes que están obsesionados con la vida de un hijo que se fue o se aisló, descuidan el cónyuge o los hijos que aún están a su lado. El amor que se enfoca en el pasado o en el distante es un amor que abandona el presente. Yo me había definido por la maternidad de Moisés, el futuro libertador. Pero cuando él se fue, tuve que enfrentar la terrible verdad. Mi valor como mujer y como creyente no podía depender de la grandeza de mi hijo. Si yo fallaba en soltarlo, si mi identidad estaba atada a su éxito, ¿qué me quedaba? La respuesta era el vacío. Y esa sensación de vacío, de no ser nada sin el destino de mi hijo, fue la consecuencia más humillante de mi apego maternal, condenándome a una espera pasiva, sin propósito propio. El tiempo en el desierto no fue solo el exilio de Moisés, fue mi exilio de la posesión. El desierto me quitó la capacidad de verlo, de controlarlo, y me obligó a entregar mi corazón a la voluntad de Dios, sin condiciones. Me preguntaba constantemente, ¿por qué tardas tanto, Señor? ¿Por qué lo dejas solo? Pero la verdadera pregunta era, ¿por qué yo tardo tanto en confiarte su vida por completo? El dolor era tan inmenso que me tentó a caer en la amargura. Me quejé en silencio del destino de mi hijo, de la injusticia de la princesa que lo había robado y de la crueldad de un Dios que lo necesitaba tan lejos. Pero el amor que yo había sembrado en sus primeros meses me impidió caer. Yo sabía que mi único acto de amor restante era apoyar su propósito, incluso si ese propósito implicaba la soledad para mí. Si en su vida están luchando con la distancia, la inaccesibilidad de sus hijos o con el vacío que deja el amor que se va, les ruego que entiendan. La distancia no es una condena, sino un llamado a la entrega final. La clave para la paz está en la renuncia al control. Hemos llegado al momento donde Dios habla desde la zarza ardiente. Intercambien sus pensamientos y dudas en los comentarios y no pierdan la revelación que me obligó a actuar y a aceptar mi nueva función. El momento de la verdad no llegó con el toque del faraón. Llegó con la noticia de una zarza ardiente. Después de décadas de silencio, de la resignación de saber a mi hijo en el exilio, Dios finalmente habló. Y mi primera reacción, les confieso, no fue de alegría profética, sino de puro pánico maternal. Mi mente solo gritaba, «No, Señor, que no regrese a Egipto, que no regrese al peligro. Déjalo en Madián, donde está seguro, donde tiene una esposa y una familia, lejos de la guerra y del juicio». El instinto de protección se levantó con más fuerza que la fe, intentando salvar al hombre del destino que yo misma le había predestinado. En ese momento de terror, fui obligada a confrontar mi deseo egoísta. Yo aún quería que Moisés fuera mi consuelo, mi refugio en la vejez, el hijo que me cuidaría en mi barraca. Quería que su propósito se ajustara a mi comodidad. Mi clamor en el desierto se convirtió en una rendición. Dios, no lo regreses a mí, regrésalo a tu propósito. Si necesita el peligro para ser el libertador, quita de mí el miedo a su dolor y dame el valor de apoyarlo. Fue un acto de autodivorcio de la posesión, el reconocimiento de que mi hijo era la propiedad del designio de Dios y no de mi regazo. El verdadero milagro de la zarza ardiente no fue el fuego que no consumía, fue la renovación de mi fe en el propósito de mi hijo. Entendí que mi misión no terminó cuando lo entregué a la princesa. Mi misión se transformó.
Me convertí en la madre que ora por el ausente, la que apoya la visión, la que envía a su otro hijo, Aarón, para ser el apoyo de Moisés. La fe no me pedía que lo amara menos, me pedía que lo amara más allá de mi propia conveniencia, que celebrara su grandeza, aunque esa grandeza significara mi soledad. Yo me había lamentado por ser la madre de un forajido, la madre del que huyó, pero la zarza ardiente me recordó que él era el libertador. Y esa verdad me dio un nuevo propósito. Me levanté del luto y de la pasividad, no para reclamar mi posición como su madre biológica ante el faraón, sino para ser la matriarca de la esperanza para mi pueblo. Mi dolor, mi sacrificio, finalmente tuvo un significado. Era el precio de la libertad de mi nación y yo, Joquebede, estaba dispuesta a pagarlo. Ustedes, que han visto la vocación o el destino de sus hijos, llevarlos a lugares de riesgo, misiones, carreras peligrosas, países lejanos, no se centren en el miedo al peligro, céntrense en el valor del propósito. Yo fui tentada a retenerlo por miedo a perderlo. La fe me enseñó que la única forma de poseerlo era entregarlo completamente a su llamado. Y esa entrega total liberó mi corazón del celo posesivo y me llenó de una dignidad que el faraón no podía quitarme. Este acto de rendición fue mi mayor fortaleza. Al dejar de luchar por el control de la vida de Moisés, me liberé a mí misma del sufrimiento inútil. Yo no solo apoyé su regreso a Egipto, facilité el apoyo. Yo envié a Aarón para que fuera su voz. Mi amor se convirtió en estrategia de apoyo, no en una cadena de posesión. La vejez me dio la sabiduría de saber que mi rol era sostener la visión, no llevar la vara. Si han reconocido la lucha entre el amor posesivo y el propósito de su hijo, si han estado orando por su regreso a su comodidad, les ruego que hagan su última rendición. Vayan y abracen la vocación de sus hijos, incluso si eso los deja solos. Pidan a Dios no por su vuelta, sino por su apoyo en su llamado. Dejen en los comentarios la promesa de soltar su control. La última parte les revelará mi legado final. La sabiduría que gané no fue en el palacio ni en la barraca. La gané en la renuncia activa en el desierto. El amor maternal que intenta retener al hijo es una cadena que sofoca el destino. El amor verdadero es la coraje de soltar, de confiar que la mano de Dios puede sostener a su hijo mucho mejor de lo que sus brazos cansados lo harían. Yo tuve que aceptar que mi hijo, Moisés, no era un accesorio para mi vejez, era un líder para una nación, y al bendecir su propósito, incluso si ese propósito lo mantenía inaccesible, yo me liberé de la carga de la posesión. Ustedes, que tienen miedo de que sus hijos se vayan lejos o que elijan un camino que no entienden, deben entender que la verdadera fe se manifiesta en el desapego y en la confianza absoluta en el destino que Dios ha marcado para ellos, aunque ese destino les cause dolor. El sacrificio de soltar no fue estéril, fue la semilla de la libertad. Yo tuve que ser la madre de un forajido en Madián para que él pudiera convertirse en el libertador en Egipto. El dolor de la distancia fue el precio de su propósito. Muchos de ustedes se aferran a la idea de que su hijo debe quedarse cerca para ser feliz. Pero yo les digo, la felicidad de un hombre o una mujer reside en cumplir su vocación, y si esa vocación lo aleja de usted, su papel es ser el faro que guía, no el ancla que retiene. Mi hijo fue grande porque yo fui lo suficientemente pequeña para no estorbar su camino, para no interponer mis miedos en su misión divina, a pesar de las punzadas constantes de la ausencia. Mi rol se transformó de madre biológica a matriarca del propósito. Yo fui la voz que le recordó su identidad hebraica, pero también fui la mujer que aceptó que la princesa lo había cuidado y que Séfora, la madianita, era la compañera que él necesitaba. El amor, para ser pleno, exige generosidad. Deje de ver a la esposa o al esposo de su hijo como su competidor. Véalo como el aliado que lo ayuda a cumplir su propósito. Yo aprendí a amar a Séfora a la distancia, por la paz y la familia que ella le dio en el desierto. La bendición se multiplica cuando usted acepta la nueva familia de su hijo sin celos ni condiciones. La lección que Moisés me dio sin saberlo
es que la identidad plena se encuentra en la conexión con la propia historia y la vocación. Yo le di la historia. El desierto le dio la vocación. Mi mayor error fue querer forzar esa conexión. Pero mi sabiduría final fue entender que mi misión era sostener la visión. Mi amor se transformó en una estrategia de apoyo. Enviar a Aarón para que fuera su voz. Bendecir a Séfora para que fuera su hogar. Mi vejez me dio la sabiduría de saber que mi rol no era llevar la vara, sino orar por el hombre que la llevaba. Ustedes, que están en la madurez, no se definan por el control que han perdido. Defínanse por la sabiduría que pueden ofrecer. Su dolor por el distanciamiento, por el sacrificio, no fue en vano. Es la prueba de que usted creó a alguien mayor que usted, alguien con la fuerza de un líder que puede cambiar el mundo. Esa es la verdadera herencia que deben dejar, la capacidad de amar sin posesión, de guiar sin controlar. El amor que libera es el amor que se transforma. Yo me liberé del título de madre del príncipe para convertirme en la madre del libertador, aceptando que mi contribución era invisible y silenciosa. No busquen la gloria pública, busquen la paz interior que viene de saber que usted puso a su hijo en el río por amor y que ese amor fue suficiente para salvarlo. Si esta historia les ha dado el coraje para transformar su dolor en sabiduría y su posesión en propósito, les pido que tomen un minuto para reflexionar sobre su mayor apego en la vida de su hijo y dejen un comentario con una acción concreta que tomarán para soltar ese control hoy. La última parte les dará mi bendición final para la libertad. Mi vida, la de la esclava hebrea, se completó con la visión de la libertad de mi pueblo. Yo no fui quien abrió el Mar Rojo, ni quien subió al monte Sinaí, pero fui la mujer que puso al libertador en el río y que, años después, se paró al margen para verlo cumplir su destino. El dolor de la separación nunca desapareció, pero se transformó en la alegría del propósito cumplido. Mi legado no está en el canasto de juncos, está en la verdad de que el amor que libera es el amor más poderoso. Ustedes, que han hecho la dolorosa elección de soltar un hijo o un ser querido para que cumpla su vocación, deben llevarse esta certeza. Su sacrificio silencioso es el precio de la grandeza del otro. Y ese precio es justo y honrado por Dios. Ustedes, que han luchado contra el instinto de posesión, deben entender que la verdadera contribución a la vida de su hijo no es la posesión, sino la bendición incondicional. Yo tuve que bendecir a Séfora, la madianita, que le dio un hogar a mi hijo cuando yo no pude. Tuve que bendecir su llamado, incluso cuando ese llamado lo ponía en peligro. Su tarea hoy no es la de controlar, es la de confiar y enviar con amor. El éxito de un hijo no debe ser medido por la frecuencia de sus llamadas o por la cercanía física, sino por la paz con que cumple el destino que le fue asignado y por la valentía con que abraza su propia identidad. El desierto me enseñó que la vida de Moisés era grande y aterradora, y yo solo era una madre. Y en esa humildad encontré mi fuerza. Dejé de ser una madre posesiva para convertirme en la guardiana silenciosa del propósito. Si hoy sienten que el vacío del nido les roba su identidad, les digo, encuentren su nuevo llamado. El mío fue orar por la vara de Moisés y por la voz de Aarón y consolar a las mujeres de mi pueblo. Su nueva misión puede ser la mentoría, el servicio o simplemente el redescubrimiento de la persona que usted es sin la carga de la crianza activa. El propósito de su vida es tan grande como el de su hijo. No lo minimice. El amor es la coraza que le permite a su hijo enfrentar el mundo. Yo sembré esa coraza con la esperanza de que él nunca olvidaría de dónde venía. Y él nunca lo hizo. Incluso en la cima de su gloria, él se sabía hebreo. Y esa es la única certeza que deben buscar. Que las raíces que ustedes sembraron sean lo suficientemente fuertes para sostenerlo en cualquier tormenta o palacio que enfrente. No tema que lo olviden. Tema que no cumplan su destino por su apego. Recuerden mi clamor. Yo pedí a Dios que lo regresara a su propósito. Y Él lo hizo. Mi vida es la prueba de que el dolor del desapego es el precio más noble que se paga por la libertad de un hijo.
La liberación de Israel comenzó con la liberación de mi corazón de la posesión. Yo les ruego que hagan lo mismo. Miren el canasto. Está vacío, sí, pero el río ya no es un área amenaza, es un camino de libertad. Su hijo es grande, fuerte, y tiene un destino que lo llama. Su trabajo está hecho. Ahora, la fe les pide que descansen y confíen. Deje de luchar contra el destino y comience a celebrar la grandeza que usted ayudó a sembrar. Mi historia ha terminado, y con ella, mi bendición para ustedes. Váyanse de aquí y liberen a sus hijos, a su cónyuge, a su dolor. Encuentren su nuevo propósito en el servicio y en el apoyo incondicional. Que la paz que yo encontré al soltar sea la paz que llena su corazón hoy. Que su amor sea un faro y no un ancla.